Iniciamos ahora con el estudio de las funciones. Para introducirnos, primero vamos definiendo qué es una función y partamos desde un lenguaje muy coloquial. ¿Qué has escuchado que lleva la palabra función? ¿Qué te parece esta oración? En función del trabajo de los estudiantes se asignarán las calificaciones. ¿Qué es lo que nos representa ahí la palabra función? Bueno, pues que hay una relación entre cómo trabajan los estudiantes y la calificación que van a obtener. Hay una relación de dependencia. ¿Sí? Los que trabajen más obtendrán una mejor calificación. Bueno, vamos a ver una definición más matemática. Una función es una regla que se le asigna a cada elemento de un conjunto A para hacerlo corresponder con un único elemento de otro conjunto B. Aquí en pantalla vamos a poner dos conjuntos. Un conjunto formado por números -2, -1, 0, 1 y 2. Llamaremos a este primer conjunto X. Y un segundo conjunto formado por los números 0, 1, 2, 3 y 4. Y llamaremos al segundo conjunto Y. ¿Qué va a ser la función de X? Bueno, si yo digo que mi función de X está dada por X cuadrada, si yo tomo el primer término -2 y lo elevo al cuadrado, voy a obtener un 4. Si tomo el -1 y lo elevo al cuadrado, voy a obtener un 1. Si el 0 lo elevo al cuadrado, obtengo 0. Si 1 positivo lo elevo al cuadrado, obtengo 1. Y si 2 positivo lo elevo al cuadrado, obtengo 4. Bueno, como podemos ver, cada uno de los elementos del primer conjunto está relacionado únicamente con uno de los elementos del conjunto Y. Cierto, podemos ver aquí que en el conjunto Y el 1 está recibiendo una relación de dos elementos del conjunto X. Sin embargo, la definición de función nos habla de que del primer conjunto debe corresponderse con un único elemento de otro conjunto. Bien, ustedes recordarán cómo obtenían las funciones en la secundaria. Ponían una tablita donde ponían su X, su y para X empezaban a poner los números que ustedes quisieran. Como en este caso pusimos -2, -1, 0, 1, y luego cada uno de estos elementos, de estos números, los sustituían en la fórmula. -2 al cuadrado, 4. -1 al cuadrado, 1. 0 al cuadrado, 0. 1 al cuadrado, 1. Entonces, a X podríamos ponerle el valor que nosotros quisiéramos. Es por eso que X recibe el nombre de variable independiente. Y la Y, por su lado, dependía del valor que hubiéramos puesto para obtener un valor aquí. Estos no eran los valores que nosotros quisiéramos. Como depende del valor que estamos sustituyendo, al conjunto Y le llamamos variable dependiente. Ahora, estamos hablando de que una función tenemos una relación de dependencia entre dos conjuntos. ¿Todas las relaciones son funciones? Bueno, pues una relación es una correspondencia entre elementos de los conjuntos. Pero si se fijan, aquí no menciona el hecho de que debe ser con un único elemento del conjunto B. Cuando vieron geometría analítica, ustedes vieron la ecuación de la circunferencia. Aquí tengo una circunferencia con centro en el origen. Y podemos ver que si tomo un elemento de X, que aquí lo voy a poner de -3 a 3, con incrementos de 1, y luego veo cómo se corresponden con los elementos de Y, veo que, por ejemplo, el 0 se corresponde con 3 positivo y 3 negativo. Entonces, para un elemento del conjunto X hay relación de correspondencia con dos elementos de Y, por lo que estamos rompiendo la definición anterior. Esto ya no es una función, porque la relación no es con un único elemento del segundo conjunto. De la misma manera, el 2 y el -2 también se corresponden con dos valores, dos elementos del conjunto Y, con 2.23 y -2.23, tanto el 2 negativo como el 2 positivo. Entonces, esto ya no es una función. ¿Cómo puedo saber yo
viendo una gráfica si pertenece a una función o no. Bueno, existe la regla de la línea vertical. Si yo trazo una línea vertical en la gráfica y esa línea vertical me corta la gráfica en 2 puntos, quiere decir que esto no es una función. Sí es una relación, pero no es una función. De hecho, si yo quisiera dibujar una circunferencia con funciones, tendría que hacer 2 funciones. Una para la parte de arriba y otra función distinta para la parte de abajo. ¿De dónde sacaría yo estas funciones? Bueno, si recuerdan en geometría analítica, vieron que la ecuación de la circunferencia con centro del origen era x cuadrada más y cuadrada igual a radio al cuadrado. Sencillamente yo despejaría y. Como tiene un cuadrado, al despejarla me va a quedar una raíz cuadrada del lado derecho. Y recuerden ustedes que las raíces cuadradas tienen 2 soluciones, una positiva y una negativa. Esas 2 opciones que tengo, la raíz positiva y la raíz negativa, me darían cada una las 2 ecuaciones que necesitaría yo para dibujar la parte superior de la circunferencia y la parte inferior. Bueno, hablemos ahora sobre los tipos de funciones. Las funciones se dividen en 2 tipos, algebraicas y trascendentes. Dentro de las algebraicas tenemos las polinomiales y las racionales. Las polinomiales, su nombre lo dice, son polinomios. ¿Y qué es un polinomio? Bueno, si se acuerdan de álgebra, un polinomio es algo que tenga x o x cuadrada o x cúbica, etcétera. Aparte que pueden tener algunos modificadores. Por ejemplo, la x puede llevar aquí un 5 multiplicándola. La x cuadrada puede ser 2x cuadrada menos 3. La x cúbica le podemos poner aquí un más 4. Y todas esas son funciones polinomiales. Vamos a graficarlas. Si yo tengo, por ejemplo, la primera que pusimos ahí, 5x, bueno, pues es una recta. Como las rectas que observamos en las gráficas de las desigualdades lineales, que las funciones lineales se llaman así porque me da una línea recta. En el segundo caso teníamos 2x cuadrada menos 3. Vemos ahí que me forma una parábola. Y en el tercer caso teníamos x cúbica más 4. Y me está formando aquí esta gráfica morada que llamamos parábola cúbica. Bueno, ahora, ¿son iguales? ¿No son iguales? ¿Por qué pertenecen al mismo tipo? En primera, son polinomiales porque las expresiones matemáticas de las que se desprenden son polinomios. Bueno, aquí pueden decirme que esto es un monomio, pero un monomio es un tipo de polinomio que tiene solamente un término. Pero además tienen más cosas en común. Fíjense bien, si yo quiero dibujar esta parábola verde, pongo aquí mi lápiz y empiezo a trazarla. Llego hasta la parte de abajo y luego empiezo a subir. Y yo puedo hacer toda mi parábola con un solo trazo, sin despegar el lápiz del cuaderno. Lo mismo pasa con la línea recta. Y lo mismo pasa con la parábola cúbica. Yo puedo empezar aquí, empezar a trazar esta gráfica morada y puedo trazarla toda sin despegar el lápiz del papel. Bueno, pues este tipo de funciones que puedo yo graficar sin despegar el lápiz del papel llevan por nombre funciones continuas. Y eso es algo muy importante, porque las funciones continuas existen en todo un intervalo dado. Vamos a hablar ahora del siguiente tipo de funciones, las funciones racionales. Las funciones racionales son razones entre 2 polinomios. O más coloquialmente podemos decir que son fracciones. Por ejemplo, una función racional sería 1 sobre x. Otra función racional sería x más 1 sobre x menos 1. Bueno, ¿y qué va a pasar con estas funciones cuando yo las grafique? Vamos con la primera, 1 sobre x. Vemos que ahora la gráfica tiene 2 ramas. Si yo quiero dibujarla y pongo aquí mi lápiz, empiezo a dibujarla, tengo que despegar mi lápiz, continuar acá arriba y a seguir dibujándola. Es decir, esta no la puedo dibujar en un solo trazo, son 2 trazos. Esas funciones se llaman discontinuas.
¿Y por qué son discontinuas? Bueno, esa que tenemos aquí podemos ver que en el 0 no existe. ¿Y por qué no existe? Bueno, sencillamente, si yo el 0 lo coloco en lugar de la x, 1 sobre 0 no tiene un resultado válido. ¿Sí? No está definida la división sobre 0. Entonces podemos decir que esta función no existe en x igual a 0. Otra cosa que podemos observar aquí es, vean cómo sus ramas viene aquí de estar muy pegado al eje x, luego se va despegando más y lo empieza a bajar y se va pegando ahora al eje y. Lo mismo en la segunda rama, viene pegada al eje y, conforme voy avanzando hacia la derecha, se va despegando un poco hasta pasar por 1,1 y a partir de ahí vuelve a bajar y a pegarse ahora al eje x. Bueno, estas líneas que se acercan a un eje, pero nunca lo tocan, reciben el nombre de asíntotas. La segunda función que habíamos puesto en la clasificación era x más 1 sobre x menos 1. Vean que tiene también el mismo comportamiento. Tenemos dos ramas distintas, tenemos un eje donde no existe, que en este caso es x igual a 1, porque si yo sustituyo este x igual a 1 en esta x, 1 menos 1 es 0. Y como ya dijimos, la división entre 0 no está definida. Por lo tanto, no nos da un resultado, un valor aceptable. Entonces decimos que esta función no existe en x igual a 1. Y también vemos que presenta asíntotas. Presenta asíntotas sobre x igual a 1. Aquí está cerca de x igual a 1 y luego se va despegando. Y también presenta asíntotas sobre y igual a 1. Aquí viene pegada a y igual a 1 y luego se despega. Aquí conforme va bajando, se pega a la línea y igual a 1, pero no la toca. Tiene asíntotas en y igual a 1 y las verticales en x igual a 1. Dentro de las trascendentes tenemos tres tipos. Primero vamos a ver de las trigonométricas. Las trigonométricas es posible que te acuerdes de ellas. Las funciones trigonométricas son, por ejemplo, seno de x, coseno de x y tangente de x, por mencionar las que vienen en nuestra calculadora científica. Aunque sabemos que también existe cotangente de x, secante de x, cosecante de x. Y claro que así como a esta le pusimos un número multiplicando un coeficiente, esas también pueden llevar coeficientes o la x podemos afectarla de alguna otra manera. Vamos a ver cómo son sus gráficas. Primero tenemos seno de x. Vean, es esta viborita verde que tenemos aquí. Y vean algo muy interesante. En primera, yo puedo dibujarla, si inicio aquí, puedo dibujarla con un solo trazo, por lo que es una función continua. No todas las trigonométricas son continuas. Aquí hablamos nada más del seno. El seno es una función continua. Ahora, ¿qué más? Noten que su valor mínimo es menos 1 y el máximo es 1. Y noten que también que si yo me fijo en estos puntos que estoy marcando, antes y después de ellos se repite el comportamiento. Tengo una curva que va de 0, sube hasta el 1, baja hasta el 0, baja hasta el menos 1 y vuelve a subir a 0. Y luego sigue el mismo comportamiento. Sube al 1, vuelve a bajar al 0. Si me voy hacia atrás, baja al menos 1, sube al 0, sube al 1, baja al 0. Voy a hacer que se noten más valores de x. Y se fijan, ese comportamiento se da desde menos infinito hasta más infinito. Bueno, cuando una función repite así su comportamiento, decimos que es una función periódica. Veamos ahora coseno de x. Si grafico coseno de x, voy a pagar la de seno de x. Si fijan, es prácticamente igual, con una diferencia. Seno empezaba en 0,0. Coseno está empezando en 0,1. Entonces, es como la función seno, pero está recorrida. Y también es una función continua, porque la puedo dibujar de un solo trazo. Y también es una función periódica, porque su comportamiento se está repitiendo. ¿Sí? A partir de este último punto, 2pi,1,
Vuelve a repetirse que baja a 0, baja a -1, sube a 0, sube a 1, baja a 0, baja a -1. Es periódica, su comportamiento se repite. Y la otra que habíamos puesto por ahí era tangente de x. Y noten la diferencia con esta. La tangente de x ya no es continua. Cada uno de estas ramas tengo que trazarlas por separado. Entonces no es continua, es una función discontinua, pero sí es periódica. Si se fijan, una vez que dibujo una de estas ramas, todas las demás son iguales y están separadas a intervalos iguales. Muy bien, otro tipo de funciones trascendentales son las logarítmicas. Bueno, las logarítmicas, ¿cuáles integrarían? Tenemos, por ejemplo, el logaritmo natural, el logaritmo base 10. Estos dos son los que vienen en la calculadora. Y esta base se puede cambiar. Puede ser incluso logaritmo base 3 de x. Incluso el logaritmo natural es un logaritmo que tiene como base el número e. Vamos a ver sus gráficas. Empezamos con el logaritmo natural de x. Logaritmo natural de x. Y vean esto. Tengo aquí esta curva que antes de x igual a 0 no existe. Dibujemos ahora el logaritmo base 10 de x. No hace falta que yo le ponga la base 10. Cuando pongo log, la computadora sobreentiende que es el logaritmo base 10. Y ven que sucede lo mismo que con el anterior. No existe antes de x igual a 0. Y voy a poner otro que teníamos ahí, logaritmo base 3 de x. Y también se da que no existe antes de x igual a 0. Vean que aquí también se repite este comportamiento. Para x igual a 1, el valor de la función es 0. Si yo sustituyo logaritmo natural de 1, el resultado es 0. Logaritmo base 10 de 1, el resultado también es 0. Y logaritmo base 3 de 1 también es 0. Ahora, ¿no hay manera de hacer que estas existan antes de x igual a 0? Claro que sí. Así como a las otras funciones que podemos ponerle coeficientes o cuadrados, cosas por el estilo, puedo ponerle modificadores que hagan que la gráfica se recorra. Por ejemplo, aquí voy a poner el logaritmo de x más 1. Y pongo este paréntesis para indicar que estoy sacando el logaritmo natural de todo lo que está dentro del paréntesis. Y vean ahora que no existe antes de x igual a -1. De hecho, si se fijan, si este paréntesis x más 1 lo igualo a 0 y despejo la x, me queda que x es igual a -1, dándome la posición a partir de la cual existe la función. Aquí vamos a moverla hacia el lado contrario. Voy a poner x menos 2, perdón. Vean que ahora se movió hacia la derecha. A partir de x igual a 2 es donde existe la función. Vamos con el último tipo de funciones. Tenemos las funciones exponenciales. Bueno, el mejor ejemplo de una función exponencial es sencillamente e a la x, que de hecho es la función inversa del logaritmo natural. También tenemos 10 a la x, que es la función inversa del logaritmo base 10, y cualquier número elevado a la x. Una función exponencial es aquella donde la variable independiente está como exponente. Vamos a ver ahora las gráficas. E a la x. Vean este comportamiento. Empieza con una asíntota en el eje y, y conforme nos vamos moviendo hacia la derecha, esto crece cada vez más rápido. Con cada vez más rápido me refiero a que con el mismo incremento de x, los incrementos en y son cada vez mayores. La otra que teníamos era 10 a la x y 3 a la x. Y si se fijan, aquí se repite esto, que en x igual a 0, todas pasan por el 1. ¿Por qué? Porque ya sabemos que cualquier número elevado a la potencia 0 es igual a 1. E a la 0 es 1, 10 a la 0 es 1 y 3 a la 0 es 1. ¿Sí? Es normal que las funciones exponenciales se usen para hablar de crecimientos poblacionales, ya sea de población de seres humanos o población de bacterias. Bien, tenemos otra clasificación de funciones que tiene 3 tipos y no tiene mucho que ver con lo que vimos anteriormente, sino más bien con cómo se relacionan los elementos del conjunto X con los elementos del conjunto Y.
La primera clasificación habla de funciones inyectivas. Y una función es inyectiva si cada elemento del conjunto final Y tiene un único elemento del conjunto inicial X. Y por ejemplo tenemos aquí esta parábola cúbica, donde vemos que para cada X existe una Y tenemos tanto Y's negativas como Y's positivas. Luego tenemos las funciones suprayectivas, que es una función tal que todos los elementos del conjunto final Y tienen al menos un elemento del conjunto inicial X que le corresponda. Esta que tenemos aquí, esta gráfica, es una función suprayectiva. ¿Sí? Si se fijan, tengo Y's negativas, tengo Y's positivas, y a cada X le corresponde una Y. Ahora, esta parábola es un ejemplo de una función que no es suprayectiva. ¿Por qué? Porque vemos que a ninguna X le corresponde una Y negativa. Y por último, una función biyectiva es aquella que al mismo tiempo es tanto inyectiva como suprayectiva. Y el mejor ejemplo de esto es la función lineal. Para cada X existe una y todos los valores de Y son incluidos, tanto negativos como positivos. Ahora vayan y realicen la actividad 2.1 y envíenla por el buzón correspondiente. Gracias.